La semana pasada terminé compartiendo con ustedes acerca del aposento alto que el Señor Jesús tuvo la Pascua con sus discípulos. Despeguemos de allí y veamos lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Amén. Y donde entre, refiriéndose al hombre con un cántaro de agua, digan al dueño de casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Me encanta. Ya dispuesto y preparado. Recuerda esto, que el Señor te lleva a un lugar ya dispuesto y preparado. Solo tenemos que entrar en la obra terminada. Ya sabes, el primer día de Adán, cuando Dios hizo a Adán el último de toda la creación. Después de eso, la Biblia dice que Dios entró en su descanso. Y Dios no descansó porque estaba cansado. Amén. El Todopoderoso no se adormece, ni duerme, no se cansa, ni se cansa, sino que descansa en el sentido de que ha cumplido toda su obra. Es una expresión de descanso en una obra acabada. Amén. Pero el hombre fue el último de su creación. ¿Por qué Dios creó al hombre de último? De modo que el hombre no puede participar en la creación y recibir crédito y gloria por ello. Él no tiene parte en la creación. Su parte es solo para disfrutar de una obra terminada. Amén. Adán solo tuvo que arrancar una manzana de un árbol. Solo tenía que salir y tomar y poseer todo lo que ya está amueblado y preparado. Así que aquí tenemos lo mismo que dijo el Señor. Y Él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto y preparado. Ahora bien, este gran aposento alto durante el tiempo de Jesús está en el monte Sión. Hoy cuando vayas a Israel, te llevarán a un lugar donde dicen que es el aposento alto. Por supuesto, es un edificio reconstruido, pero en algún lugar cercano está el aposento alto y está en el monte Sión. Eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque ese aposento alto, por cierto, está en el segundo piso. Entonces, en el templo de Salomón es una verdad del segundo piso. El lugar de descanso para el sacerdote, el lugar donde los sacerdotes se alojan y donde descargan todo su trabajo. Después de un buen día de trabajo, simplemente descansan allí. Es una imagen de reposo y entramos en su reposo. Y ese gran aposento alto es donde el Señor tuvo su Pascua, la Pascua final antes de que Él sea sacrificado en la cruz. Amén. Por todos nuestros pecados. Cristo, nuestra verdadera Pascua. Amén. Fue sacrificado por nuestros pecados. Y en ese segundo piso hay un gran aposento alto, imagen del descanso. Allí el Señor le dio a la iglesia por primera vez lo que llamamos verdades de la iglesia. Aquí es donde tenemos que centrarnos. Entonces debemos enfocarnos. La iglesia debe enfocarse mucho más en esto, lo que sucedió en el gran aposento alto, como el Señor reveló su corazón. De ahora en adelante no los llamo sirvientes, los llamo amigos. Amén, porque todo lo que el Padre me ha dado a conocer, yo os lo he dado a conocer. Amén, todo un privilegio. Amén, aún le servimos, aún somos siervos de Jesucristo, pero Él nos llama amigos. Amén. Y nos ha acogido en las intimidades de su corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, vemos esto en la analogía de lo que Dios me dio a principios de este año, y nuevamente este mensaje es profético para los tiempos en los que estamos. El Señor nos ha estado preparando en este mensaje en cuanto a lo que estamos enfrentando y enfrentaremos en los días por venir. ¿Ok? Pero Él ya tiene estas 3 cámaras preparadas para nosotros. Y he predicado sobre estas 3 el primer domingo de este año, sin saber por lo que estamos pasando. Amén. Pero el Señor sabía. Amén. Veremos eso nuevamente, lo que el Señor compartió a principios de este año. Veamos primero el templo de Salomón desde lejos. ¿Ok? Vemos las cámaras, los 3 pisos. ¿Puedes verlo? Bien, entremos al primer piso. Como he compartido, el primer piso es donde almacenaban el grano, el vino y el aceite. Y hablé de que el grano y el vino son la cena del Señor. El grano y el vino y el aceite, el poder del Espíritu Santo. Amén. Y podemos expresar eso hoy a través del aceite de la unción. Amén. La Biblia dice que incluso en los tiempos de Jesús, no es solo simbólico. La Biblia dice que andaban en el tiempo de Jesús. Tenían a Jesús físicamente con ellos, pero andaban orando por los enfermos, sanando a los enfermos, ungiéndolos con aceite. E incluso después de que Jesús ascendió para estar con el Padre, la era de la iglesia, en el libro de Santiago, cualquiera que esté enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él con unción con aceite. Amén. La oración de fe salvará a los enfermos, pero no obstante se menciona la unción con aceite, incluso en la era de la iglesia. Bien, así que están el grano, el vino y el aceite en el primer piso, pero observen que en el segundo piso
Todavía están el grano, el vino y el aceite. ¿Dónde lo vemos? El gran aposento alto donde Jesús celebró la Pascua con sus discípulos la noche en que fue entregado. Amén. Él instituyó la cena del Señor esa noche en ese aposento alto. De nuevo vemos el grano y el vino en el aposento alto. Amén. Entonces, del primer piso al segundo piso, van por las escaleras de caracol. Esta es la escalera de caracol. ¿Está bien? Da la vuelta y recuerda lo que compartí la semana pasada, que he compartido en el primer sermón del año. La verdad de las escaleras de caracol es esta. Ganaste la altura máxima en el menor tiempo posible. Aleluya. Incluso en el menor espacio posible. Amén. A veces sientes que vas en círculos. Ya sabes, sientes que vas en círculos. Esto me recuerda a ese versículo del Salmo 23. Amén. Él me guiará por sendas de justicia. Si observas cuidadosamente la palabra caminos, en hebreo, en realidad es un círculo. Ya sabes, por ejemplo, si vas a llevar las ovejas a la cima, si haces una ruta directa hasta la cima, las ovejas se cansarán y se desanimarán y, ya sabes, perder fuerzas y se dispersarán. Pero el pastor sabio lo hace de manera que las ovejas ni siquiera saben que están subiendo, ni siquiera saben que están llegando a la cima. Lo hacen sin esfuerzo. ¿Cómo? Por pastoreo. Les da comida para comer por todos lados, los conduce por sendas de justicia y ellos van por veredas. Lo llaman caminos. Círculo de justicia. Literalmente, círculo de justicia, que creo que es la verdad de justicia, que hace que las personas, mientras comen las verdades de justicia, están ascendiendo más alto, están siendo elevados, amén. Van más y más alto por encima de sus enemigos, más y más alto por encima de sus desafíos, más y más alto por encima de todos los obstáculos, donde el aire es fresco y terminan en la cima, y apenas sabían que estaban haciendo la ascensión, ¿bien? Sin todo este estrés y esfuerzo, amén, alabado sea el Señor. Entonces, el grano y el vino nunca nos dejan ni siquiera en el aposento alto, amén, el lugar de las verdades de la iglesia, donde vamos a un lugar más grande. ¿Recuerdas la semana pasada que aprendimos que el primer piso tiene 5 codos de ancho? Amén. Entonces vas hasta los 6 codos de ancho, ¿no? Y luego hasta el más alto. El tercer piso es 7, número de perfección, 7 codos ancho. Así que tienes gracia. Entonces el número del hombre, porque sirve a las necesidades del hombre. El descanso y toda la salud y todo eso sirve a las necesidades del hombre. Entonces tenemos la perfección, amén. El piso de 7 codos de ancho es el tercer piso, amén. 5 codos. 6 codos, 7 codos. Siempre vamos a un lugar más grande, un lugar más rico, un lugar más amplio. Amén. Dios sacó a Israel de un lugar de doble estrechez, doble estrés, lugar comprimido. Eso es lo que significa Egipto, y Dios lo sacó a un lugar rico, una tierra que emana, amén, con leche y miel, aleluya. Y Él nos está llevando allí, y Él no nos está trayendo de tal manera que sea espectacular. Lo vemos de una manera espectacular, pero vamos sin darnos cuenta de que estamos viviendo un día a la vez. Pero créeme, sientes que estás retrocediendo durante este tiempo. Sientes que podrías haber hecho más por tu trabajo, tu carrera o lo que sea durante este tiempo. Sientes que puedes ganar más dinero durante este tiempo. Sientes que puedes lograr mucho más. Sientes que todo esto es tiempo perdido. Pero si vives un día a la vez, lo encontrarás. Miras hacia atrás, estás haciendo ascensión, estás ascendiendo más y más alto sin siquiera darte cuenta. Alabado sea el Señor. Amén. Echemos un vistazo a Hechos 20 ahora mismo. Ahora estamos viendo las verdades del tercer piso. El aposento alto. Amén. El piso más alto. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan. Y luego la Biblia dice, Pablo comenzó a hablarles porque había de partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos y a cierto joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana le iba dominando un profundo sueño. Ahora, en el versículo 8, muy bien, había muchas lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos. Y por cierto, este aposento alto no es el mismo que el de la Pascua donde Jesús celebró esa noche antes de morir. Amén. Ese es el segundo piso, que es un lugar de descanso para el sacerdote. Pero recuerda que en el templo de Salomón lo es. El aposento alto es el lugar donde se almacenaba el oro, los diezmos y la plata. Esta es la imagen del tercer piso. Ahora, este es el aposento alto del que se habla en Hechos 20. Es el tercer piso. Más tarde, un joven se caería del tercer piso. Dice, este es el aposento alto del tercer piso. Corresponde al templo. Verás, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento no es solo para llenar el espacio. Está ahí para instruirnos.
Amén. Traemos lo viejo porque sacamos los tesoros de lo viejo a causa de lo nuevo. Amén. Lo viejo está en lo nuevo. Perdón, lo nuevo está en lo viejo, oculto. Lo viejo está en lo nuevo, revelado. Amén. Alabado sea el Señor. Así que aquí el aposento alto es el mismo lugar, por cierto, donde se dice que los discípulos se reunieron el día de Pentecostés. O se juntaron antes, pero el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. En el capítulo 1 de Hechos, la Biblia dice que subieron al aposento alto. Bien, donde estaban todos los discípulos, y allí vino el Espíritu Santo el día quincuagésimo, el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Entonces no es solo un lugar de la plata, el oro y los diezmos, y allí se guardan las primicias, es un lugar del Espíritu Santo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. No solo eso, los discípulos en Hechos 20 se juntaron para partir el pan. Entonces, nuevamente, incluso en el tercer piso, todavía tenemos el pan partido. Nunca nos deja. Amén. Dios quiere eso frente a nosotros todo el tiempo. Se juntaron para partir el pan hasta en el tercer piso. Entonces, el primer piso era el lugar donde guardaban el grano y el vino. ¿Ves la comunión allí? Y el segundo piso. Amén. Se ve la comunión porque Jesús fue al segundo piso a celebrar la Pascua con sus discípulos, y ahí fue cuando instituyó el nuevo pacto, la sagrada comunión. Amén. Y luego, ahora en el tercer piso, en Hechos 20, había muchas lámparas en el piso superior. Ya sabes, el lugar donde se reúne el pueblo de Dios nunca está oscuro, siempre está lleno de luz. Amén. Y el versículo 9, y a cierto joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana. Ahora, cuando Dios da un nombre, hay un significado. Amén. Hay un significado para ese nombre. Y su nombre significa Eu. Siempre es como un eulogio. Eu siempre es bueno. Tico significa fortuna. Fortuna. Se estaba hundiendo en un sueño profundo cuando... ¿Quién estaba predicando? Pablo estaba predicando. La iglesia se ha dormido con la predicación de Pablo. Ese es el problema. La iglesia ha olvidado las verdades. La revelación paulina la llamamos, que somos la justicia de Dios en Cristo, que todos nuestros pecados nos han sido perdonados. No estamos tratando de obtener el perdón, somos perdonados, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Lo tenemos. La palabra tener significa aferrémonos a ello. Amén. Creámoslo, poseámoslo. Tenemos el perdón de los pecados. ¿Cómo somos perdonados? ¿Cuántos somos perdonados? Conforme a las riquezas de su gracia. Así somos perdonados. El día que puedas medir las riquezas de su gracia, sabrás cuán perdonados somos. Y nadie puede medir las riquezas de su gracia. No somos perdonados ni siquiera sino que somos perdonados según las riquezas de su gracia. ¡Aleluya! Amén. Entonces, aquí vamos, dominando un profundo sueño. La iglesia se ha dormido con la predicación de Pablo y por lo tanto están cayendo en un sueño profundo. Y la Biblia dice, le iba dominando un profundo sueño, como Pablo seguía hablando por mucho tiempo. No escuchaba. El joven, ya vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces, él cayó de su lugar alto. Amén. La iglesia ha caído de la gracia. Caer de eso significa que la gracia es un lugar alto. La gente piensa en la gracia como el comienzo, es la primaria, el primer piso, y luego va más alto, y luego vas a la escuela secundaria, y luego vas al colegio, luego vas a la universidad. No, amigo mío, gracia es el piso más alto. Amén. Empiezas con gracia, terminas con gracia. Amén. Caer de la gracia significa que caes desde el lugar más alto. Digamos que este púlpito aquí es el propiciatorio del arca del pacto, los dos querubines mirando la sangre. Amén. ¿Sabes lo que hay en el arca? 3 elementos, pero uno de ellos son los 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos están en el arca. Y el pecado de Beth Shemesh es que en lugar de regocijarse porque la sangre está en el propiciatorio, notar que la sangre es más alta que la ley. Tiraron dentro del arca. Para poder hacer eso, tenían que alejar la gracia. Tuvieron que empujar el propiciatorio, el kippur, el lugar de expiación, la sangre. Y cuando analizan la ley, lo que mucha gente está haciendo en este momento, están tratando de traer de vuelta la ley. Siempre produce muerte. Y vino la muerte a la ciudad o al pueblo de Beth Shemesh. Muchos de ellos murieron, e incluso los jefes murieron. Ya sabes, los líderes murieron en ese pueblo. La Biblia dice que hubo una gran matanza porque miraron la ley. Escuche, el único lugar para la ley, Jesús dice, tu ley está en mi corazón. Amén. Está dentro. Solo el Señor Jesús puede guardar la ley perfectamente. Y por nosotros nos regocijamos en el propiciatorio, pero cada vez que regresas a la ley, cuando regresas a la ley, caes de tu lugar alto, caes de la gracia. Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis.
De la gracia habéis caído. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ya sabes, la primera declaración allí, Cristo deja de tener efecto. Hombre, te digo, no quiero que eso me pase a mí. Si estoy enfermo, quiero que Cristo, que es mi salud y sanidad, me sea eficaz. Amén. Si tengo algunos hábitos destructivos que parece que no puedo dejar ir, si tengo algunas adicciones pecaminosas que parece que no puedo dejar ir, Cristo es mi santidad, Cristo es mi poder santificador. Amén. Pero si Cristo no tiene efecto, esos pecados aún permanecerán en mí. Quiero que Cristo tenga efecto. ¿Sabes? El pecado no es el problema aquí. No dice, Cristo queda sin efecto porque pecas. Y porque pecas, caes de la gracia. El pecado es malo, todos estamos en contra del pecado, pero este versículo no está afirmando eso. Está diciendo que Cristo deja de tener efecto. ¿Cuándo? Cuando vuelves a poner tu confianza en la ley, cuando sacas a relucir la ley, cuando intentas, cuando enseñas la ley, cuando tratas de guardar la ley y le dices a la gente en esencia que todavía confiar en Jesús es bueno, pero todavía debes tener la ley, haces que la gente caiga de la gracia. Amigo mío, la sanidad es una gracia, la provisión es una gracia. Amén. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo es una gracia. Incluso los dones del Espíritu Santo son todos dones de gracia. Y cada vez que vuelves a la ley, todo esto se detiene. Hay una parada repentina en tu vida. ¿No ves que estas cosas se manifiesten? Cuando Jesús caminó entre las colinas de Judea, amén, las orillas del Galilea, la Biblia dice que la gente se acercó a él y lo tocó. ¿Quieres decirme que todas esas personas son santas? Sin embargo, recibieron. Tantos como lo tocaron fueron todos sanados. Los pecadores lo tocaban, amigo mío. Amén. Las personas que no guardaban la ley a la perfección lo tocaban y todos recibían. ¿Por qué? Cristo se hizo efectivo para ellos aunque tenían pecado. Porque sus ojos no estaban puestos en la ley. Sus ojos estaban puestos en Jesús. Tal vez esa es la razón por la cual la iglesia no está viendo resultados. Y cuanto más no vemos resultados, pensamos que, hombre, tenemos que aprender sobre la ley. Necesitamos arrepentirnos por no guardar la ley. Tenemos que volver a la ley. Enfocamos a las personas en sus acciones, en su obediencia, en el cumplimiento de la ley, en lo que se han quedado cortos. Y cuanto más lo intentan, menos resultados ven. Y cuanto menos ven resultados, más les aplicamos la ley. Pensamos que, y con toda sinceridad, algunas personas están haciendo todo esto con toda sinceridad. Como yo lo hice alguna vez. Como dijo mi esposa, yo era un fariseo de fariseos. Hombre, uno malo. E hice mi mejor esfuerzo. Me dices que confiese todos mis pecados. Traté de confesar todos mis pecados. Me pregunto por qué otras personas no confiesan tanto sus pecados. Porque siento que si la confesión de los pecados es necesaria para el perdón de mis pecados, está bien. Esa es otra enseñanza por completo. Yo creo en la confesión de los pecados, pero no me confieso para ser. Me confieso porque soy. Alabado sea Dios. ¿Sabes? Te lo digo. La iglesia se lo ha perdido. Y estamos tratando de volver a la ley, haciéndonos caer aún más de la gracia. Amén. Y los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Y este joven, la buena fortuna, se cayó. ¿Por qué? Perdieron. La iglesia perdió la buena fortuna porque cayeron en desgracia. La iglesia ha caído en desgracia. Y se han olvidado de la predicación de Pablo. Tenemos que volver a la revelación paulina. Toda la Biblia es de Dios. No olvide, toda la Biblia es para nuestro beneficio. Pero la revelación paulina se nos escribe directamente. Amén. Volvamos atrás, Hechos 20. Entonces Pablo descendió, fue levantado muerto. Entonces Pablo descendió y se echó sobre él, y al abrazarlo dijo, no se alarmen, porque su vida está en él. Después de subir, de partir el pan y de comer. ¿Sabes? Pablo bajó a este joven y Pablo lo abrazó. Ya sabes, esta generación joven son nuestra buena fortuna. Amén. Estoy hablando proféticamente ahora mismo. En el día y la temporada en que estamos, los jóvenes que han venido a la iglesia son nuestro eutico, son nuestra buena fortuna. Tenemos que abrazarlos, no evitarlos. Necesitamos abrazarlos, amén, y amarlos. ¿Y cómo abrazarlos? Abrázalos con la revelación paulina. Pablo lo abrazó de la muerte a la vida. La forma en que sacamos a las personas de su profundo sueño de somnolencia donde no verán la revelación de Jesús, no porque el Señor no esté brillando. Ya sabes, no importa cuán brillante sea el mediodía cuando sales. El sol está brillando. Si estás ciego, no te sirve de nada, ¿verdad? Entonces, si estás durmiendo o si estás muerto, ninguna luz es suficiente. Amén. Pero luego, Dios te da la revelación paulina.
Y no debes recibir solo un chorrito de ella. Debes ser abrazado con la revelación, Paulina. Y te levantará de la muerte a la vida. Aleluya. Y Pablo trajo al joven de regreso al tercer piso. Amén. Y adivinen qué, todavía partieron el pan y comieron. ¿Sabes? Siempre les digo a mis amigos pastores, ya sabes, si fui yo y resucité a alguien de entre los muertos, después de eso nos regocijamos por un tiempo, nos iremos todos a casa. ¿Está bien? Nos olvidaremos de la cena del Señor, ya sabes. Pero mira esto, qué importante es la cena del Señor para Pablo. Amén. Incluso después de que alguien resucite de entre los muertos, lo que debe hacer es volver a subir, volver al lugar de donde cayó y participar de la cena del Señor. ¡Aleluya! Amén. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Así Pablo predicó hasta el alba. Así que el alba se acerca, y de esta manera salió. Ellos llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Aleluya. Gracias, Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.